Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora en torno a ese hecho que se dio, un hecho judicial. El Ministerio Público ha solicitado a juez de extinción de dominio que sean inmovilizadas 11 propiedades del ex vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, Luis Gómez. Luis Gómez es un personaje conspicuo en términos generales por haber sido un financista de Manuel Valdizón, ex compañero suyo en el Instituto Adolfo B. Hall, un empresario que desde el transporte desarrolló por completo y se benefició por completo del sistema del transurbano que fue puesto en práctica durante el gobierno de Álvaro Colom. El señor Luis Gómez ha sido entonces hoy objeto de la inmovilización de una parte de su patrimonio inmobiliario. Y por supuesto, este es un caso que se esperaba que se tradujeran acciones judiciales desde hace ya mucho tiempo. Nos acompañan para discutir el tema Aníbal García, quien es abogado, exdiputado, que ha denunciado casos de corrupción en el transurbano, y Marvin Flores, quien es representante de Acción Ciudadana. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Y yo le quiero preguntar a Marvin en primera instancia, ¿cómo recibe él la noticia? ¿Cuáles son las capas de interpretación que tienen? Porque es una medida legal, pero aparentemente, es dentro de un proceso que nace a partir de 2015 con un informe de Contraloría. ¿Qué significa la acción que hoy sucedió? Bueno, yo creo que es una acción, primero, positiva. Creo que mucha gente se alegró el día de hoy, entre ellos nosotros. ¿Por qué se alegran o por qué colocarlo creo en porque los términos de las es un caso de emociones? corrupción que, igual que otros casos como el caso Ixpisa, como el caso La Línea, como el caso cooptación del Estado, estos grandes casos que estamos hablando de redes de corrupción, no de alguien que roba de una tienda, de un ministerio, que compra sobrevaloradas unas tintas de impresoras. No, estamos hablando de una red de corrupción. Marvin. Y de millones también. Una red de corrupción que viene de muchos años atrás, que no viene de este gobierno ni del anterior, que viene, yo diría, desde el año 1900... Bueno, el tema del subsidio viene desde el año 1974, el subsidio, y el tema del transurbano viene desde el año 2011. De hecho, yo afirmo que esta es una red de corrupción de las más fuertes que hemos conocido en Acción Ciudadana, porque en Acción Yo quiero Ciudadana... saber en qué consiste exactamente este acto de corrupción o este hecho de corrupción. Mira, este hecho de corrupción consiste de varias formas. Primero, el tema del subsidio, que Aníbal les podrá explicar un poco el tema procesal, ya como él, porque él conoce el tema judicial del tema del subsidio. Nosotros conocemos más que el tema del subsidio, el tema del transurbano, 70 millones de dólares que son destinados a la AEAU, que prácticamente se pierden en el camino y que nadie da cuenta de ello. Nosotros publicamos este informe en el año 2013 y lo publicamos en marzo del 2013 porque lo publicaríamos en noviembre del 2012, pero recibimos, te digo, las peores amenazas en el tiempo que yo tengo de trabajar en Acción Ciudadana. ¿Qué eran esas amenazas? Amenazas como, miren, no se metan a eso porque, y palabras soeces. Amenazas veladas de algunos diputados o exdiputados que decían ser... pues que nos estaban tratando... ¿Quién concretamente? Mira, fueron muchas personas. Entonces yo lo que te digo es un caso de corrupción grandísimo donde hay ministros, exministros, diputados, exdiputados. ¿El expresidente y la ex esposa del presidente también? Es lo más probable. Estamos hablando de Álvaro Colom. Estamos hablando del gobierno de la UNE en general, no de Álvaro Colom, porque Álvaro Colom no era el gobierno, sino en general del gobierno de la UNE, de diputados que hubieron presidentes del Congreso, que exoneraron impuestos, que jugaron a este tema, de la Municipalidad de Guatemala, que concedió líneas por 25 años, casi como que yo comprara una computadora y dijeron que esta misma computadora me va a servir para 30 años. O sea, eso es inviable, eso es ilógico. Entonces acá hay mucho más allá y solo un último... ¿También tenés sospechas de la municipalidad? Por supuesto. Solo un último tema. Este caso es raro y es diferente, más que raro, es diferente a los demás. Empieza por el tema de inmovilización de bienes. Cuando todos los casos de redes de corrupción han empezado por las grandes capturas simultáneas de muchas personalidades de alto calibre y terminan con la inmovilización de bienes. Solo hay que hacer una diferencia. Este es un caso que no está empezando hoy, sino que nace a partir de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas, a la que también se le ha criticado porque despertó hasta en el 2015 sobre este caso en concreto y de eso nos va a hablar Aníbal.
Bueno, primero hay que destacar que es un caso importantísimo, es decir, no estamos hablando, concuerdo con Marvin, de un caso pequeño. Realmente es un caso que va a poner a prueba al propio sistema de justicia, y yo creo que tiene el tamaño de cooptación del Estado en la línea. ¿Tan grande te parece que es el caso del Yo creo que va a Transurbano? ser todavía más grande, estoy completamente seguro de eso. Quisiera remarcar en qué consiste lo fundamental. En realidad la denuncia parte del año 2012. Extrañamente la fiscal general de aquel entonces, Claudia Paz, no investigó los casos como debió haberse investigado. Pero esa denuncia consistía en que algunos transportistas denunciaron a la EAU y específicamente a Luis Gómez y a los directivos de que cada vez que recibían el subsidio se quedaban con una parte. O sea, por cada bus recibían 7.500 quetzales, pongamos el ejemplo. Entonces, la denuncia consistía en que les forzaban a devolver de lo que recibían 1.500 quetzales. Esa es una denuncia que está el del 2012 en el Ministerio Público. Vuelvo a repetirles, lamentablemente no hubo interés en poder investigar. A esto se suma la que yo interpuse, que es por los 35 millones de dólares del sistema prepago. ¿Se recuerdan ustedes que lo fundamental... Los famosos molinetes, las exactamente, tarjetas. lo fundamental de la modernización del sistema de transporte urbano era que ya todo se iba a hacer a través de tarjetas, de todo el sistema prepago. El problema es de que de una investigación a la que yo tuve acceso, se descubre que únicamente se implementó ese sistema en 450 buses, cuando tenía que haberse sustituido toda la flota. Es decir, una flota equivalente a 3.150 buses. Pero la pregunta entonces es, si no se implementó todo el sistema prepago, porque solo fueron 450 buses, ¿por qué el Ministerio de Finanzas siguió autorizando las erogaciones? Hasta llegar a erogar 270 millones de quetzales. Y la tercera es la de la Contraloría. ¿Por qué despierta la Contraloría tan tarde? Porque desgraciadamente la señora Nora Segura, que era Contralora, nunca quiso abrir un expediente para fiscalizar los fondos de la EAU, porque interpretando de una forma totalmente errónea y antojadiza, se les ocurre decir que el dinero, cuando ya había salido de los fondos estatales, ya no era un dinero fiscalizable, porque era un dinero que se había trasladado a una entidad privada. Hay que recordar que esto es un negocio raro. Estas son las alianzas público-privadas que en Guatemala suelen darse, y que es una tergiversación, obviamente, de la alianza público-privada. A mí me llama la atención lo que dice Marvin respecto a que parece ser un caso que está empezando por atrás, digamos, si se inicia con inmovilización de bienes. Yo entiendo las cifras de las que ustedes están hablando, 270 millones de dólares para la puesta en práctica del sistema. Perdón. 270 millones de quetzales. De quetzales para la puesta en práctica del sistema de prepago. Sí. Luego tenemos, ¿cuántos millones acumulados por el subsidio? Nosotros logramos documentar solo del año 2004, no desde el 74 a la fecha, pero solo del 2004 al 2013 que terminamos, 2012 que terminamos la investigación. O sea, ahí cerramos la inversión, más de 3.000 millones de quetzales. Entonces estamos hablando, digamos que por lo bajo, de 3.500 millones de quetzales. Es correcto. Y lo que se inmoviliza el día de hoy son bienes que yo sería irresponsable que quisiera evaluarlos rápidamente, pero que parecieran representar apenas una mínima parte del dinero que pudo haberse abusado, que pudo haberse robado de todos esos fondos. Sí. Y pareciera solamente que Luis Gómez es como el personaje más notorio, más evidente, al que es más fácil, digamos, identificarle propiedades que no va a poder justificar, porque al final ese es el sistema de la extinción de dominio. ¿Dónde está toda la demás plata robada? Claro. Esa es la pregunta. Por eso, ¿Dónde está toda la demás plata robada? Pero tomemos las palabras de Marvin Flores. Ministros, diputados, incluso mandatarios. Financiamiento de campañas y tal vez solo antes de, perdón Aníbal, en el caso de Nora Segura, que era lo último que hacía referencia Aníbal, Acción Ciudadana pidió información pública sobre el tema de la auditoría del transurbano y ella no lo dijo. Llegamos al nivel del recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Ella no está detenida, no está presa, porque en ese momento cambia ya no sale ella y entra Carlos Mencos. Nora Segura como una gran encubridora, dicen ustedes.
No. Eso es. Yo creo que hay un poquito más de encubrimiento. Porque si en realidad si SIGI y el Ministerio Público hacen una investigación de fondo, que es la que por lo menos yo esperaría que se hiciera, vamos a llevarnos la sorpresa de que ahí están involucrados ex candidatos presidenciales ¿A que quién se estuvieron refieren concretamente? a Manuel Valdizón. Porque hay que nosotros decirlo, en la fotografía hay que vemos decirlo. claramente a Luis Gómez acompañando a Manuel Valdizón saliendo de una tienda de finos relojes pero hay un suizos. pequeño gran detalle. Yo era diputado en esa época cuando se aprobó todo ese combo de Andamiaje. subsidios y todo ese esquema, se aprobó todo ese esquema porque fue entre el año 2008-2011 y ahí el presidente de la Comisión de Finanzas era Manuel. Entonces Manuel Valdizón tiene que responder por lo que evidentemente le toca en esto, pero no solo él. En el Congreso existía un contubernio total para seguirle dando subsidio a la EAU, incluso haciendo fondos de revisión en el último momento de la aprobación del presupuesto. Hay que recordar lo que pasó en el año 2014, en donde el artículo había quedado de que el subsidio era para los transportistas del sector y en un fondo de revisión apareció que era otra vez para la EAU. El problema es que han dado ese dinero para que lo maneje totalmente en una forma libre y discrecional la EAU y que no existió ningún contralor que les dijera, señores, rindan cuentas. Ahí tenemos en la fotografía famosa de una tienda de Miami, Claro. es Rolex, la relojería suiza. Luis Gómez acompaña a Manuel Valdizón. Vamos a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando sobre la inmovilización de bienes que se produjo por solicitud del Ministerio Público y orden de una juez de extinción de dominio en detrimento, en contra del patrimonio de Luis Gómez. El tema del día ha sido la inmovilización de bienes a Luis Gómez, el ex vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Comenzamos con la revisión a través de nuestro Twitter con la opinión de Quique Chapín. Un juez había autorizado intervención del SIGA y a los 2 días ya no. Ronald nos dice, algún día nacerá una generación en este país donde lo más importante será su prójimo y será el inicio de una gran nación. Álvaro Fulgar también nos asegura deliberadamente hizo perder un expediente con evidencias relacionadas con la corrupción de subsidio. Y Rudy nos dice, la honorable exfiscal general Paz y Paz no investigó el caso pese a haber una denuncia. ¿Cuándo la investigarán a ella? Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Juan Luis y Claudia. Vamos rápidamente con nuestros invitados el día de hoy. Ellos son Marvin Flores y el exdiputado Aníbal García. Señores, en concreto, ¿qué es lo que esperan que ocurra a partir de este momento? Bueno, yo creo que vamos por buen camino. En realidad yo estoy entusiasta porque hay que recordar que ya se hicieron allanamientos en la sede de justamente de... Esas eran impenetrables. Ahí no podía entrar absolutamente nadie, no había posibilidades de que el Ministerio Público tuviese a la vista documentos, por ejemplo, en este caso, pero ahora ya se avanzó en eso y entiendo que no solo fue ese allanamiento, sino también en otras empresas que están vinculadas con este caso, porque hay que identificar que hay un entramado más o menos como de 24 o 25 empresas que rondan. Nosotros decimos SIGA, pero no es solo eso, es un entramado de empresas. Recuerdo que también una de las observaciones que hacía eran los servicios de seguridad contratados. Claro. Que también esta fue una constante llamada de atención que Acción Ciudadana hizo hacia esta red de corrupción, como ahora le llaman. El punto quizás fundamental de lo de hoy es que por primera vez estamos viendo ya a Luis Gómez en el banquillo de los acusados. O sea, eso es fundamental. Porque en realidad hay que reconocer el gran poder, la gran capacidad de lobby que tenía Luis Gómez. Él incluso llegó a decir para las elecciones generales que no había problema con quién quedara, que él ya estaba arreglado con el 1, con el 2 o con el 3. Al final de cuentas, su poder político, su poder de persuasión a candidatos presidenciales, ¿Era persuasión? su influencia... ¿Era poder de persuasión? Su capacidad de incidencia, dejémosle en ese tema, porque ya serán los tribunales los que hagan la acusación correspondiente, pero lo que yo quiero en todo caso reseñar es de que sí cae un pez gordo. Marvin Flores, ¿quién más va a caer con este caso? Nosotros esperaríamos que todos los que están involucrados. ¿Quiénes son todos? Repito de acuerdo con las investigaciones repito lo que ustedes que dije realizaron. al inicio, ministros,
y exministros de comunicaciones, ex viceministros de comunicaciones también, porque por ahí Diputados y pasaba mucho por el exdiputados. dinero. Claro, Porque Diputados, ellos autorizaban la entrega del subsidio. en ellos concreto. autorizan. ellos repartían. por La eso, propia excontralora general de cuentas, Nora Segura, si alguien incurrió el caso a nivel de fiscalías o direcciones del Ministerio Público, pues también... Estamos hablando ministros y viceministros de la época de comunicaciones de la época de Álvaro Colón. No solo de y Colón. de la época de Otto Pérez de, Molina. de ambos gobiernos, básicamente de funcionarios. O sea, ¿creen del que Alejandro Ejecutivo de ambos Sinibaldi gobiernos. también va a salir Es un vinculado a este hecho. tema? Es Hay un algo que hecho, han es casi dicho, un hecho. los dos invitados han dicho indistintamente, Luis Gómez tenía un poder, una incidencia sobre Congreso de la República. Y ahí estamos hablando prácticamente de una mezcla Mira, de partidos. Totalmente. El nudo de esta red de corrupción es Luis Gómez. Si a él pudieran capturarlo y hacer de él un colaborador eficaz tipo Juan Carlos Monzón, Caen todos. en este país caen todos y hasta expresidentes. Ya está de la dando República. ideas usted de la estrategia que debe seguir Pero la difícilmente Fiscalía. Luis Gómez, por ejemplo, querría hablar en contra de Manuel Valdizón. Si no lo Yo- matan yo- antes, claro. Por Yo creo que lo más Podría llegar a importante ese acá, nivel. lo más importante acá es que funcione el Ministerio Público y que funcione la CICIG. Porque al final de cuentas el caso sí pinta para ser un caso totalmente espectacular, diría yo, en términos judiciales, y que sí va a hacer temblar a la mitad del Congreso, mínimo, y de los que estuvieron. Actual y Es decir, anteriores. actuales, Nosotros antes. habremos de ver cómo se desenvuelve este caso, pero no quiero que concluya el programa sin comentar ese tuit que escribía el usuario Ronald y en el cual dice: ¿hasta cuándo habremos de ver una nación nueva en donde los servidores públicos y las personas piensen verdaderamente en su prójimo? Creo que es el centro o el meollo de lo que vamos a ver en este caso y en otros también. ¿Habremos de verlo alguna vez? Esa es la pregunta. Ojalá. Ese es el reto. Estamos trabajando en eso. Gracias a nuestros invitados. Gracias a nuestros invitados en esta noche, que parecen muy satisfechos con lo que ha ocurrido, el día de hoy, Al pero que menos pasó esperarían algo. que actúe. ¿No les sorprenden lo aparentemente poco? Digo poco, otra vez no tengo manera de justipreciar los bienes que fueron inmovilizados el día de hoy. Es poco. Pero lo aparentemente poco que se le está inmovilizando a Luis Gómez. No, es que yo, a ver, voy. Por ejemplo, hoy parto mismo de algo. apareció noticia de una propiedad en Miami, Florida, Sí, que no llegó a ser En inmovilizada. Costa Sur, 2 helicópteros. que Yo no lo diría, sabemos. Juan Luis, que por algo se empieza. Y lo importante es que están haciendo operativizar todos los mecanismos que tenemos. Es decir, es que en realidad hay una ley en contra de la delincuencia organizada, métodos especiales de averiguación de la verdad. Yo más bien diría que hay que esperar el resultado de la investigación, pero sí tengo certeza de que hoy está empezando un caso que de repente nos abre las puertas para ese nuevo país que refiere este oyente. Señores, este muchas televidente. gracias por acompañarnos a las 8:45 y vamos rápidamente cuando son las 10:01 con Mario Rosales, quien hoy conduce a partir de este momento el debate en Canal Antiguo.